veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que me llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Esto te doy, esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que nos diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Esto te doy. Vi tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas. Misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza. ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Esto te doy. Dice el Señor: yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de allí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crea que ya lo han recibido y lo obtendrán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
y le damos las gracias a Dios por tener otra oportunidad de compartir junto a su palabra el episodio número 22 de 27 de esta serie llamada La Ruta de la Sanación, una serie que está destinada o enfocada en hacer un recorrido por los milagros de Jesús en los 4 evangelios, siempre aclarando que puede ser que se me haya escapado alguno, y siempre con la acotación de que puede ser que tenga algún milagro repetido. De hecho, lo que vamos a vivir hoy, a experimentar hoy, estoy seguro que ya lo vivimos en los episodios anteriores, porque parte de la riqueza que tienen los evangelios es que aunque nos cuenten hechos iguales, la narrativa y la forma de comentarlos son distintas, y eso le da credibilidad al hecho, porque cuando un hecho tiene diferentes testigos, pues no todo el mundo lo va a narrar exactamente igual, más bien sería muy sospechoso que la gente lo narrara exactamente igual. Esta serie también tiene, como su nombre lo indica, en el momento que la hacemos en vivo o lo que queda después en diferido en nuestra cuenta de Instagram, es orar por las personas y por sus necesidades de manera integral. Quien la escuche tenga la oportunidad de experimentar ese Jesús sanador, ese Jesús que tiene el poder para sanar cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de enfermedad, de dolencia, tanto física, que es el hecho más notorio, perceptible, pero también aquellas situaciones que nos aquejan desde el punto de vista emocional y espiritual. Porque además Jesús en el ejercicio, y es algo que hemos visto en el transcurrir de esta serie, en el ejercicio de la sanación, Jesucristo, antes de hacer una sanación física, primero entraba en la persona, y a veces sin mucha demora, o sea, con 2-3 palabras, como por ejemplo cuando Zaqueo, que ya lo veremos en otra serie que vamos a hacer, que se va a llamar La Ruta de la Conversión. Cuando Zaqueo, por ejemplo, está en ese árbol y Jesús lo mira, y solamente con decirle: Zaqueo, baja que quiero hoy comer en tu casa, esas palabras y esa mirada de Cristo en Zaqueo fue suficiente para penetrar en su alma, en sus emociones, que él viera su vida y se transformara. En el ejercicio de Jesús, de su vida pública, como de hecho son los evangelios, la vida pública de Cristo, lo que conocemos de su obra en esos 3 años de evangelización, muchas veces había enfermos que Jesús se conseguía en el camino, y había otros casos donde había personas que buscaban a Jesús para sanar a algún familiar o para ser sanados. Hoy vamos a ver los dos ejemplos. Es un texto que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. De hecho, son los últimos versículos con los que terminaría el capítulo 8 de San Lucas, hasta el versículo 56. Y la narrativa es muy hermosa, es un poco extensa, pero vamos a tratar de hacerla de una manera comentada, dialogada, porque además en lo que vamos a orar hoy, particularmente es por las personas que tienen o que viven sus vidas deseando morir o como si ya estuvieran muertos. Hay una frase que se le atribuye a, creo que el apellido sé que es Wallace, lo que no me acuerdo si el nombre era Williams, pero es aquel escocés que luchó contra Inglaterra por la independencia de su país, y que de hecho el personaje fue recogido por el actor y director de Hollywood Mel Gibson en la película justamente Corazón Valiente. Y hay una frase que se le atribuye a este personaje Wallace, que de hecho existió en la vida real, que dice: todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven. Y con esa frase es que quiero introducirnos en el capítulo de hoy, porque a pesar de que vamos a ver un hecho de muerte física, el contenido de hoy va a estar centrado en cuando nos matan la esperanza, o cuando nos intentan matar el hambre y las ganas de vivir. Dice el texto que allá había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo.
En eso se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. En este primer párrafo, un elemento importante es que Jairo, siendo judío y de la sinagoga, sin duda, aunque Jesús era judío, todavía no había entrado en estos conflictos tan públicos, quizás sí, quizás no, pero estos conflictos tan públicos, teológicos, que lo llevaron a la condenación ante Caifás y el Sanedrín, cuando él se proclamó Dios, Hijo de Dios, que eso era una herejía para el pueblo judío. Este hombre dejó todas sus creencias, orgullo a un lado, y sin duda, cargado de una desesperación, mas no de una desesperanza, porque el que busca es porque tiene esperanza, el que deja de buscar es porque ya perdió la esperanza. Este hombre Jairo va donde Jesús, además se arrodilla ante él y, conociendo su fama seguramente de sanador, pide un milagro para su única hija. Otro aspecto importante: aquí se mantiene la esperanza, las ganas de vivir y de hacer vivir a su hija, pero otro aspecto importante es la cantidad de gente que estaba alrededor de Cristo, que además el evangelista Lucas lo habla como hasta de un cierto nivel de incomodidad, porque dice hasta lo sofocaba. O sea, cuando tú te sientes sofocado es porque tienes una cantidad de gente alrededor tuyo importante. Muchas de esas personas no estaban allí porque eran apóstoles y discípulos de Jesús. Muchos eran sencillamente esta gente que a la actitud de Herodes están viendo y les gusta ver hechos, quieren estar en la noticia, quieren ser testigos en el boom del momento. Un ejemplo de ello, que además creo que deja evidencia, es lo que ocurrió en las reconocidas por el Vaticano, las reconocidas apariciones de Fátima en 1917. En esa oportunidad, mucha gente estaba acercándose al lugar por curiosidad, por aquello que hacía fama en Covadairía, en Fátima, en Portugal, con aquellos 3 niños. Entonces, Jesucristo no era un hombre que se dejaba llevar por multitudes, sino que Jesucristo, dentro de las multitudes, tenía una mirada muy individual hacia cada ser. Por eso, fíjense que a pesar de que los evangelios hay muchas personas que acompañan a Cristo, son pocos los nombres que aparecen identificados ya puntualmente en la vida de Jesús, sobre todo en sus milagros, y uno de ellos es justamente Jairo. Entonces dice el texto en el párrafo 2 que una mujer que padecía de hemorragias, esta es la que se conoce como la hemorroísa, aquí tenemos otro hecho de frustración y ya casi desesperanza, desde hacía 12 años ya nadie la había podido curar. Se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Dice el evangelista que al instante se le detuvo el derrame. Lo curioso de esta historia es que Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, como todos decían, yo no. Pedro le dice: Señor, Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Otra palabra dura: sofocar y haga oprimir. Pero Jesús le dice: alguien me ha tocado. Hay un toque en Jesús distinto. Pero además Cristo explica por qué. Porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Esto, a la hora de entender el poder de la fe, si realmente, yo creo que Dios le dio a la humanidad un poder para sacarle poder. Por supuesto, Dios nunca va a hacer nada en contra de su voluntad ni en perjuicio de nadie, ni de nosotros ni de los demás. Pero cuando una fe es legítima, es honesta, este texto nos enseña que nosotros podemos sacar poder de Dios, que esto es importante también entenderlo, que el poder siempre viene de una misma fuente, que es Dios,
sacar poder de Dios para hacer un milagro. Esta mujer obtiene un milagro por su fe. Y Cristo siente que sale un poder que él, en teoría, vamos a decirlo así, conscientemente no ha autorizado, pero la fe, como una respuesta natural a su divinidad, como la kriptonita que debilita a Superman, por así decirlo, la fe le ha sacado poder con esta mujer. La mujer, que se nota descubierta, se presenta temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todo por qué lo había tocado. Aquí sabemos por qué Lucas sabe la historia de esta mujer y cómo había quedado instantáneamente sanada. Jesús le dijo, vuelvo al principio, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Seguramente, fíjense que estamos en la historia de Jairo, pero seguramente esta carta, si usamos un término muy humano, ¿no? Esta última carta que le quedaba a esta mujer para jugarse su salud, estaba puesta en Jesús. Es decir, que si con Jesús no lograba la sanación, posiblemente a esta mujer lo que le quedaba era tirarse a morir. Cristo nos enseña hasta aquí que con fe y sin desesperar, pero por supuesto atendiendo a nuestras dolencias y buscando la ayuda en Él, nosotros podemos salir adelante. Volviendo al texto inicial, estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decirle al dirigente de la sinagoga, presten atención a esta parte, tu hija ha muerto, así pero a quemarropa, tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Todos, y esto tenemos que tenerlo muy claro en esta lectura, todos vamos a tener personas a nuestro alrededor que van a buscar matarnos la esperanza. Es más, nosotros mismos quizás hemos sido fuente de desesperanzas para otros. Yo lo he sido, por ejemplo, cuando he hablado de la realidad de mi país, Venezuela, que esto no va a cambiar, que esta realidad política, pues, lamentablemente, que ha hecho por tanto tiempo tanto daño, como otras y como tantas personas, empresas, ideologías, pareciera que el mundo se lo dio un golpe de estado el demonio y se quedó para gobernarlo. Esas actitudes no son cristianas. El cristiano nunca puede llevar desesperanza, tampoco demagogia. Cuidado. Tampoco es ofrecer milagros que Cristo no ha dicho que va a hacer. Jairo va y le pide al Señor que vaya a ver a su hija. Y esta mujer toca el fleco del manto de Jesús. Eso es todo. Pero no, Jesús no recibe órdenes de nosotros, recibe súplicas y las transforma en fortaleza, en enseñanza o en salud. Cuando Jesús escucha aquello, le dice a Jairo, no temas, basta que creas y tu hija te salvará. Vuelve a colocar otro condicionante, que es el condicionante de la fe. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y a Santiago, al padre y a la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta. Pero Jesús les dice, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús les tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Le volvió su espíritu, lo cual quiere decir que el espíritu sí la había abandonado. Pero Cristo nos enseña algo importante, que la muerte, esto es un punto teológico importante, que la muerte no es el fin, que la muerte es como un adormecimiento de nuestro ser en este momento. Porque con Cristo la muerte pasa a ser vida, y además vida eterna y vida activa. Le vuelve el espíritu a la joven, que al instante se levanta
y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí, y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero terminar con una reflexión muy importante, porque yo sé que hay muchas personas que por múltiples razones se pueden sentir con un desgán, con una falta de ganas para vivir. Se sienten como muertos, o pensarán que si estuvieran muertos no cambiaría en nada la vida de los demás. O sea, en realidad salir de este mundo corriendo, como dice ese meme de Mafalda, o que se lo atribuyen a Mafalda, que dice: paren el mundo que me quiero bajar. Cristo llega en los momentos, y puede llegar a nuestras vidas en los momentos de verdad de mayor sequedad, de mayor angustia, porque cometemos errores, porque somos humanos y porque no solamente los cometemos, es que los vamos a seguir cometiendo. Porque el temor a veces nos invade, porque nos invade la desesperanza, la injusticia, la celeridad a la hora de juzgar a otros, porque no somos perfectos como lo es Dios, aunque Él nos llama a la perfección. Por eso, que este momento de Jairo con su hija, que se llenó de felicidad. Por cierto, la hija de Jairo murió después. Por cierto, la mujer hemorroísa murió después. Físicamente, salieron de este mundo. Pero esta experiencia con Cristo seguramente la tienen que haber tenido y la deben tener activamente en la memoria de su ser. Porque estoy insistiendo mucho en algo que he aprendido. Nosotros lo que nos llevamos para la eternidad son 3 cosas: nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestras memorias. Y si nuestra memoria no está sanada también por Jesús, desde el perdón, desde su misericordia y desde un propósito de transformación y de conversión, difícilmente vamos a poder tener una eternidad feliz. Cristo llega a tu vida y te dice: deja de estar escuchando a los que te traen malas noticias. Cristo llega a tu vida y te dice: si tienes fe, verás que lo que pidas lo obtendrás. Porque además, la fe, entendiendo además y formándonos en la comprensión de la voluntad de Dios, nunca nos hará pedir nada que vaya en contra de nuestra propia salvación. Vamos entonces a terminar este momento de oración de este episodio 22 de la Ruta de la Sanación con el Salmo 138, entre paréntesis 137, un salmo que nos ha acompañado durante todos estos 21 capítulos anteriores, y que dice así: te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé me respondiste, y aumentaste la fuerza de mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes, y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de mis angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo, y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Que tengan un bendecido fin de semana. Que Dios Jesús nos haga las obras en nuestros corazones, sane a nuestros enfermos, con si es su voluntad, sane nuestras heridas y nos permita seguir caminando en el camino a nuestra conversión. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.